Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en este video vamos a repasar lo que es los ciclos en el software de PSaint o Saint. Eh, Vamos a resolver un ejercicio y sobre la marcha vamos a ir explicando. Vamos a resolver este que tiene un poquito de todo. Eh, dice, construye un diagrama de flujo que capture el sueldo de cada empleado, no se sabe cuántos empleados se capturarán, y que imprima al final el total de la nómina y el número total de empleados capturados. Como pueden apreciar, este ejercicio está resuelto en el software de Raptor y ya está en diagrama de flujo. Lo que haremos es traspasar este ejercicio a pseudocódigo, ¿ok? Entonces ya tenemos la solución, pero repasando y analizando el problema, tenemos lo siguiente. Que se capture el sueldo de cada empleado. Entonces, cuando dice que se capture el sueldo de cada empleado, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que solicitarle a alguien que ingrese el sueldo del empleado en cuestión. No sabemos cuántos empleados se capturarán, pero esto nos da un dato, dos datos. Uno, que vamos a capturar repetidamente el sueldo de empleados. Y dos, no sabemos cuántos empleados hay. Lo que nos dice dos cosas, que se trata de ciclos y que se trata de ciclos en los que no sabemos cuántas veces vamos a repetir el ciclo. Por lo tanto, estaremos hablando ya sea de un ciclo repetir o un ciclo mientras, ya que un ciclo para, pues es más enfocado a los ciclos que están basados en contadores. Entonces, este no es el caso. Además, nos está diciendo que al final imprimamos el número total de empleados capturados. O sea, pese a que no sabemos cuántos vamos a capturar, sí necesitamos internamente llevar la cuenta de cuántos empleados vamos registrando su sueldo e irlos contabilizando. Entonces, cada vez que registremos el sueldo, vamos a ir contabilizando, pues, que es un empleado. Para esto necesitamos entonces un contador de empleados. Ojo, no se trata del contador del ciclo, se trata de un contador adicional que es para contar el número de empleados que vamos capturando. No existe contador del ciclo, ya que el ciclo no está definido por contadores. O sea, no sabemos cuántas veces vamos a repetir el ciclo, por lo tanto no podemos ir llevando la cuenta a un total, ¿sí? También nos está pidiendo que imprima al final el total de la nómina. ¿Qué es la nómina? La nómina es la sumatoria de los sueldos. Entonces, en este ejercicio tenemos un acumulador. ¿Qué es un acumulador? Una variable cuya función es ir sumando, acumulando un total que es variable. Va variando, ¿no? La primera vez le vas a acumular una cantidad, en la segunda vuelta otra cantidad distinta, en otra tercera otra distinta y así sucesivamente. Entonces, cada sueldo que vayamos ingresando se va a ir sumando a esa nómina, a ese total, y se va a ir acumulando y al final nos está pidiendo que mostremos cuánto era el total de esa nómina, cuánto sumó es el total de todos los sueldos que se capturaron. Entonces, entendiendo el problema, podemos decir que necesitamos el contador de empleados, como aquí lo muestra, la nómina para ir acumulando, ¿sí? Necesitamos inicializar. Inicializar significa darle valor inicial a las variables, porque estas variables, tanto los contadores como los acumuladores, como se llaman a sí mismos en la parte de la asignación, necesitan tener un valor previo. Al iniciar el programa no hemos capturado a ningún sueldo de empleado, por lo tanto el contador de empleados iniciaría en 0 y la nómina al principio del programa pues tampoco tiene nada porque no hemos capturado ningún sueldo que acumular, entonces la nómina está vacía, ¿no? 0. De ahí hay un esquema aquí que tenemos un pequeño loop. Este loop lo vamos a resolver con el mientras y podemos ir más o menos entendiendo que esta es una entrada de datos en la que le estamos pidiendo al usuario que ingrese el sueldo del empleado o 0 para salir. Fíjate, el sueldo, ¿qué característica tiene? Que pues es dinero, ¿no? En términos reales, hablando del contexto del problema, el sueldo debe ser una cantidad positiva, mayor a 0.
Por lo tanto, esto nos da una opción para darle poder al usuario y poder controlar el ciclo, que no sabemos cuántas veces se va a repetir, pero esta estructura cíclica necesita terminar en algún momento. Ese terminar en algún momento requiere ser afectado por algo. Y este control se lo vamos a dar al usuario. Y en este caso particular, no quiere decir que todos los problemas se puedan resolver igual. Ojo, en este caso podemos aprovechar que en la cuestión numérica el sueldo es de un peso en adelante o de 1 en adelante. No puede haber un sueldo 0 o un sueldo negativo. Por lo tanto, podemos valernos de esos números 0 o negativos para condicionar nuestra salida o nuestra terminación del ciclo en cierto momento. Entonces podemos aprovechar esa misma pregunta al usuario para matar 2 pájaros de un tiro. Uno, para pedirle el sueldo, pero el otro, que esa misma pregunta nos sirva para que en caso de que el usuario ya no quiera capturar más sueldos, pues decida salirse. Entonces en la pregunta está diciendo, introduce el sueldo del empleado o 0 para salir. Y lo va a guardar en la variable sueldo. Para pasar esto al pseudocódigo, los inputs, voy a darle doble clic. Perdón, estoy en un PDF. Pero los inputs tienen 2 partes. Una, la salida en pantalla de lo que quiero que me capture, y 2, el nombre de la variable que lo voy a guardar. Estos 2 pasos en psaint o saint son un escribir y un leer. Leer para leer la variable. De ahí viene la pregunta. ¿Qué pregunta es esta? Esta no es un sí común. No es una pregunta condicional, no es una pregunta de selección. Es una pregunta de ciclo. Esta pregunta de ciclo es más bien pues la estructura cíclica. Dice que si el sueldo es un 0, si es igual a 0, entonces se sale. ¿Por qué? Porque dice introduce el sueldo del empleado o 0 para salir. Cuando el usuario desee salir, entonces en el siguiente solicitud de sueldo pone un 0 y se saldría del ciclo y pues continuaría con el resto del programa. Pero si esto resulta que es falso, si la cantidad capturada no es un 0, entonces podríamos empezar a tomar ese sueldo e ingresarlo a la nómina. O sea, nómina va a ser igual a lo que lleva nómina más el sueldo del empleado. Al principio nómina vale 0 y si el sueldo es de, no sé, 2.500 pesos, bueno, 0 más 2.500, nómina va a guardar 2.500. Y como ya capturamos el sueldo del primer empleado, entonces ahora nuestro contador de empleados se puede incrementar en una unidad. Cada que capturemos, incrementaremos en este caso en 1. Contador de empleados es igual a 0 más 1, 1. Regresa a la estructura y vuelve a solicitar otro sueldo o 0 para salir. Si el sueldo es distinto de 0, entonces va a entrar y va a capturar a lo que tenemos guardado, por ejemplo, dije 2.500 más a lo mejor 3.000 pesos. 2.500 más 3.000, 5.500. Entonces nómina se actualiza al valor de 5.500. Y por lo tanto incrementamos el contador de empleados. Contador de empleados es igual a 1 que ya teníamos capturado más 1, 2. Y así sucesivamente hasta que el usuario desee salir aquí. Cuando sea un 0 se sale. ¿Sí? ¿Y qué pasa aquí? Hay 2 salidas, 2 escribir, en donde dice que el total de la nómina es la nómina en pesos y el total de empleados capturados fue el contador de empleados. Eso es todo el ejercicio que vamos a pasar a psaint, ¿de acuerdo? Espero más o menos estemos claros. Vamos a tratar de ir viendo esto por aquí. Para empezar, en un lenguaje de programación, o en este caso de pseudocódigo, que lo estamos usando con un esquema estricto, es decir, nos pide que pongamos punto y coma, que declaremos variables. Estoy retomando el hecho de definir que declarar variables significa decirle al programa, oye programa, estas son las variables que voy a usar durante todo el programa y estos son sus tipos de datos. Entonces, aquí podemos ver que estamos hablando de contador de empleados, nómina, sueldo y ya, tenemos 3 variables. Los empleados pues van de 1 en 1, son enteros. La nómina, bueno, en términos reales, la nómina puede tener centavos, entonces serían de tipo numérico, pero serían de tipo real.
El sueldo, por consiguiente, pues también puede tener centavos, entonces sería también de tipo real. ¿Ok? Y la instrucción para declarar variables dentro de PCInt es la instrucción definir. Definir cont empleados, perdón, como entero. ¿Ok? Luego vamos a definir sueldo, coma, ¿qué otro era? Nómina, como real. Ya que declaramos nuestras variables, procedemos a inicialización. ¿Qué variables necesitan ser inicializadas? Pues cont empleados necesita ser inicializado en 0 y nómina en 0 también. ¿Ok? De ahí, este loop no significa que ya empieza la estructura cíclica. Sí empieza el ciclo, pero la condicional, si lo vamos a resolver con un mientras, la condicional todavía no aparece porque la pregunta o la validación de si va a continuar, va a entrar o no, aún no llega. Vamos a pedir al usuario que ingrese el sueldo del empleado o 0 para salir. Esto es con escribir. Ingresa el sueldo del empleado o 0 para salir. ¿Sí? Ok. Como estamos pidiendo datos al usuario, entonces hay que cacharlos, hay que agarrarlos, atraparlos en variables, y para leer datos del usuario es con la instrucción leer. Leer, y le vamos a decir, lo vamos a guardar en la variable sueldo. Entonces le estamos pidiendo el sueldo y lo guardamos en sueldo. Aquí podemos darnos cuenta que están todas las instrucciones que tienen punto y coma al finalizar. La instrucción definir termina en punto y coma. Las asignaciones, cualquier asignación lleva punto y coma. El escribir y el leer, ¿sí? Llevan punto y coma. Escribir, leer, definir y asignaciones, pues hasta ahora son las sentencias que llevan punto y coma al finalizar. Y a veces les digo como tip que en las instrucciones que son de una sola línea, compuestas en una sola línea, son las que llevan punto y coma. Ok, vamos a continuar. Ahora, ¿qué sigue de esto? Viene la pregunta. Ok, sí, pero acuérdense de algo bien importante. La estructura mientras entra mientras sea la condicional verdadera. Aquí tenemos en Raptor que las condicionales entran mientras son falsas. Entonces tenemos que hacer una inversión, o sea, invertir el esquema relacional, la condicional aquí. Si dice igual, hay que establecer lo contrario. Ok, entonces en este caso voy a decir que mientras el sueldo, aquí dice igual, si el sueldo es igual a 0 se sale, y si no es igual a 0 entra. Entonces aquí en el mientras lo tengo que invertir. Mientras sueldo sea diferente de 0 a 0. ¿Ok? Mientras el sueldo sea diferente de 0, es decir, que sea un número, aquí hay un pequeño detalle, ¿no?, que podemos corregir. Mientras sea negativo o positivo va a entrar. Ya dijimos que no hay sueldos negativos, entonces desde aquí podríamos llegar a hacer una corrección, una perfección al programa para evitar posibles fallas humanas, ¿no? Aunque es muy complicado que alguien se ponga a capturar el menos, o sea, menos 10 o menos 10,000, podría llegar a suceder. Por eso en este ejercicio no se contempla. Pero pudo haber sido que mientras el sueldo sea mayor que 0, entonces así estamos anulando que si sea 0 o negativo, que se salga, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar así literal. Mientras el sueldo sea diferente de 0, entonces vamos a hacer lo siguiente, que es, como ya recibimos aquí el sueldo, y aquí lo estamos validando, si lo que capturó acá si resulta que es igual a 0, pues nunca va a entrar y se sale. Pero si el sueldo es 5,000, pues va a entrar.
Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese sueldo? Lo vamos a incrementar a la nómina. Es una asignación, entonces hacemos que nómina sea igual a lo que vale nómina más el sueldo actual. Y como esa asignación lleva punto y coma. Así también sabemos que el contador de empleados, ¿sí?, es contador de empleados más 1, ¿sí?, es igual a count empleados, no voy a tener un error, más 1. Hay que pensar aquí un poquito. Aquí capturo el sueldo del primer empleado. Si es 0, bueno, si es 0, perdón, se va a salir y no va a entrar. Si desde aquí ingresaron el 0, pues ya nunca entró, ¿no? Si desde la primera corrida capturamos un 0, pues no va a entrar al ciclo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos empleados se capturaron? 0, es correcto. Bien, ahora viene, la pregunta, al finalizar el programa, no, antes de irnos al finalizar el programa, vamos a seguir el caminito que veníamos haciendo, ¿no? Ya preguntamos el sueldo, en el mientras ya pusimos la condicional. Si entra, si es diferente de sueldo, lo va a incrementar a la nómina y va a contabilizar a los empleados. Si seguimos el caminito, llega el loop y vuelve a preguntar, antes de validar, antes de esta validación, vuelve a hacer una solicitud al usuario donde le vuelve a pedir el sueldo o 0 para salir y vuelve a capturar sueldo. Entonces, no hemos terminado nuestro ciclo. Antes de que si esto termina, al encontrar un fin mientras, lo que va a hacer es regresar y va a volver a validar. Pero estamos viendo que antes de volver a validar, está otra vez la solicitud de los datos. Es decir, voy a ahorrar un poquito la escritura y voy a copiar esto. Ahí está. Entonces va a volver a preguntar que ingrese de nuevo el sueldo del empleado o 0 para salir y lo va a volver a captar. Si nos comemos estos dos pasitos, jóvenes, a la hora de dar la vuelta, sueldo va a quedar de manera indefinida o infinita más bien, valiendo lo mismo. Si aquí capturé 5,000, mientras 5,000 sea diferente de 0, pues sí, verdadero, va a incrementar la nómina, va a contar empleados. Y si nos estamos comiendo estos pasos, sueldo nunca va a tomar un nuevo valor. ¿Por qué? Porque no hay manera de cambiarle el valor a sueldo. Y se va a quedar ahí ciclándose de manera infinita. Y recuerden que un diagrama de flujo o un problema pues debe ser finito, determinado y preciso. Entonces aquí no estaría siendo finito, ¿ok? Por supuesto tampoco muy preciso, ¿verdad? Bueno, sí preciso, pero no finito. ¿De acuerdo? Entonces nuestro esquema, nuestro diagrama, hasta eso nos está dando este tip que vuelve a solicitar datos para actualizar el valor de sueldo y luego lo vuelve a validar. Entonces aquí sí ya nos funciona, ¿sí? Vuelve a solicitar los datos, lo vuelve a guardar en sueldo y ahora sí, sueldo ya vale diferente. Es un nuevo valor que va a evaluar a ver si coincide. Y ahora sí ya estamos completos con nuestro ciclo. Cuando el ciclo deje de cumplirse, se va a salir y va a continuar en la siguiente línea. Hasta aquí resumimos que llevemos la definición de las variables, la inicialización de las variables que sean necesarias. En este caso, este es un contador de empleados. Este es un acumulador de sueldos. ¿Ok? Se solicitan los datos, ¿sí? Se valida mientras el sueldo sea diferente, ¿no?, de 0. Entrará, ¿sí? Ok, aquí se incrementa el acumulador. Aquí se incrementa el contador y bueno, se vuelven a solicitar los datos. Bien, una vez terminado esto, pues ahora sí, llevamos ya casi parte del problema, es capturar el sueldo de los empleados y imprimir al final
tanto el total de la nómina como el número de empleados. Entonces ya podemos ir a los finales. Ahora sí, escribir el total de la nómina es nómina pesos. Y escribir el total de empleados registrados es de empleados. Bueno, hasta ahí, ¿no? Ok. Vamos a guardar por si las dudas. Ok. Bueno, vamos a ejecutar el programa a ver si de esta manera no tenemos algún error. Ingresa el sueldo del empleado o 0 para salir. Veamos si yo ingreso un 0. Pues obviamente el total de la nómina es 0 pesos y los empleados registrados es 0. Hasta aquí vamos bien. Vamos a recapturar que 100 pesos gana el primer empleado. 200. Aquí deberíamos de llevar 300. Si le pongo otro 100, 400. Y si le pongo que este vale, guarda 300. 400 y 300 son 700. Y vamos a poner un 0. El total de la nómina es de 700. La fuimos llevando la cuenta mental. Y si es cierto. Y 1, 2, 3, 4 empleados. ¿Verdad? Bien. Bueno, pues espero que haya quedado claro hasta aquí este ejercicio. Gracias.